Estamos en la parroquia Santa Rosa de Lima. ¿Cómo comenzó esta iglesia? ¿En qué año? ¿Quién fue? Tengo entendido que fue una donación de terreno. Exactamente. Esta iglesia efectivamente es una donación de un hombre que se llamaba Don Sánchez, Don Ramón Sánchez, que era propietario del terreno donde ahora funciona este templo. De hecho se llamaba antes, acá donde ahora está el colegio normal número 1, la Laguna de Sánchez, o la Laguna de los Patos, también llamada porque había muchos patos. Entonces ahí él hace una gestión en los franciscanos, porque en ese momento la única iglesia que había en Rosario era la catedral. ¿En qué año? Y esto es en 1863. Un sacerdote franciscano se va a ocupar, hablando con don Ramón Sánchez, para pedirle a la autoridad eclesiástica que estaba en Paraná. O sea, nosotros como diócesis todavía no existíamos. Dependíamos de la autoridad eclesiástica del obispo, Monseñor Segura, de Paraná. O sea que se tuvo que gestionar eso ante la autoridad eclesiástica, que será el obispo. Entonces, este padre vio conveniente que en este lugar se establezca una iglesia para el culto y también un hogar para niños. Esa era la intención también del donante. Habla con los padres franciscanos que estaban en San Lorenzo y eran misioneros. Ellos hicieron una misión muy importante por esta zona. No había mucho clero. Había los sacerdotes que estarían en la catedral y después los sacerdotes misioneros, que serían los franciscanos. Ellos sí tenían bastante clero y hermanos, tenían sacerdotes y hermanos. Entonces comienzan las gestiones para que se autorice la bendición de la piedra fundamental del templo, que es más o menos en 1864. Hay una serie de inconvenientes. Primero es una pequeña capilla, hasta que luego ya sí se va a construir este templo, que se transforma en parroquia, de capilla a parroquia, ya tiene el título oficial, en 1888, el 19 de febrero. De hecho, en la fachada del templo aparece la fecha de inauguración. Entonces ahí es el primer bautismo. Aparece el primer bautismo. Entre capilla y parroquia. Y capilla generalmente es un lugar más pequeño, un recinto, una iglesia más pequeña, que depende de otra parroquia, porque no tiene la estructura, diríamos, edilicia para albergar a sacerdotes. O sea, no tiene casa parroquial, simplemente en general, se va a celebrar alguna actividad cultural. Pero esto al comienzo fue así, fue una capilla que la atendieron los franciscanos, hasta que es nombrado el primer sacerdote. De hecho, estamos acá en este despacho, este espacio, donde están todos los párrocos. Hay unas fotos, pues. El primer párroco es el padre José Recalde, es un sacerdote de Entre Ríos, que él estuvo desde 1888 hasta 1905. Ahí viene un traslado y viene un sacerdote muy benemérito y muy reconocido en ese tiempo, que es Monseñor Natalio Bértolo. De hecho, hay un busto en su honor. Este sacerdote venía de Santa Fe y asume la parroquia, y él le va a dar una impronta muy, muy importante, porque va a estar casi 50 años acá en esta iglesia como párroco. Va a morir en 1953, casi 50 años. Fue el que embelleció la iglesia, por ejemplo, trajo el órgano de tubos, que es un órgano que viene de Italia. Te doy un detalle, ustedes cuando entren al templo se van a dar cuenta, en los laterales del templo hay altares que se llaman retablos, la gran mayoría, toda la construcción viene por albañiles, maestros o constructores italianos, igualmente que las pinturas,
Y este sacerdote era organista y pidió a Europa, a Italia, el órgano. Y en 1923, cuando cumple 25 años de sacerdote, la feligresía, mirá lo que le regaló el retablo de mármol de Carrara, que reemplazó al anterior. Eso no se da ni por asomo, ¿quién te va a regalar eso? Entonces era muy querido por la feligresía acá de Santa Rosa. Bueno, entonces en 1888 es la inauguración canónica. No existía, estamos comentando antes, el registro civil. Es por eso que acá hay libros donde mucha gente que ahora está buscando la ciudadanía o genealogía de sus parientes, o a veces por temas jurídicos son sucesiones, piden las actas de nacimientos, que tienen validez como actas de bautismos. Entonces suelen pedirla acá o la catedral. La catedral es del siglo anterior, es 1700 y algo. Por lo tanto, en estas dos iglesias históricas y antiguas están muchos registros de bautismos, y especialmente la gente que pide ciudadanía. Es la razón por la cual hay bastante trabajo en este tema. ¿Por qué se llama Santa Rosa esta iglesia? Una buena pregunta. Santa Rosa fue la primera santa nombrada por la Iglesia Católica, por el Papa, la primera santa americana, de toda América, desde América del Norte, América del Sur, es la primera santa reconocida por la Iglesia. Si no, la gran mayoría de los santos han sido europeos. Es la primera santa. Ella va a nacer en 1586, un 20 de abril, va a morir muy joven, estrictamente va a morir el 23 de agosto de 1617. ¿De qué país es? Ella es peruana, ella es de Lima, Santa Rosa de Lima. No se llamaba, su nombre no era Rosa, era Isabel Flores de Oliva. Llevaba el nombre del padre y de la madre. Isabel Flores de Oliva. ¿Y por qué Rosa? Rosa, muy buena pregunta, porque era muy hermosa. Entonces la criada, que se llama Mariana, era una familia muy numerosa, tenía 12 hijos, esta familia, al verla, cuando nació, dijo, qué hermosa, parece una rosa. Sí, tenía esos rasgos de una nenita, una bebé muy linda. Y efectivamente, después con el tiempo va a quedar el nombre de Rosa. Va a quedar el nombre de Rosa, pero el nombre oficial era Isabel. Hay una disputa porque estrictamente no era habitual en ese tiempo ponerle nombres de flores a los hijos o a las hijas. Eran todos nombres santos. O sea, Isabel, Isabel es justamente, Zacarías e Isabel son los padres de San Juan Bautista. O sea, la gran mayoría eran nombres de santos. Por eso que poner Rosa llama mucho la atención. Entonces ella, cuando ya toma la decisión en contra de la voluntad de los padres, que querían que se casara, de poder... ¿Ella por qué no quería casarse? Y ella descubrió una vocación, un llamado interno en su corazón de que quería consagrarse a Dios, no quería estar, diríamos así, en la vocación matrimonial, como otros los hermanos, sino que ella quería dedicarse a Dios y al servicio de los enfermos, y no quería entrar en un convento porque de alguna manera la limitaría a la atención de la familia, a la atención de los padres, de los hermanos. Entonces por eso que ella va a pedir permiso, a poner un hábito, va a ser terciaria dominica. Los dominicos es una fundación, una orden religiosa, porque es antigua, del siglo XIII, fundada por Santo Domingo de Guzmán, en donde hay religiosos o sacerdotes y hermanos, religiosas, y una rama de laicos que son terciarios. Bueno, ella es una terciaria dominica que no ingresó en el convento, vivía en su vida en la casa familiar, en su hogar, pero se hizo una especie de... Tuve la oportunidad de estar en Lima, por eso lo puedo decir, en un viaje que hice con la gente de la parroquia,
se hizo como una especie de casita donde ella rezaba mucho en esa casita, en ese oratorio, podemos decir así. Pasaba todo el día, o mucho tiempo del día ahí rezando. Era una joven. ¿Hacía otro tipo de Sí, obras? sí, No sé si sí, también sí. ayudaba o- Por ejemplo, aparte de ir a la iglesia, hacía cosas para el templo, era una buena costurera. Después ayudaba a los padres en la casa, a los enfermos. Ella tenía una gran debilidad por los enfermos, los atendía o los visitaba. De hecho, en algún lugar de la película que se hizo sobre su vida, aparece también que los tenía en su casa. No, en ese sentido tenía una entrega muy grande. Se dice de estos santos especialmente que tienen una vida admirable, pero no imitable, porque hay cosas que nos pueden llamar hoy, siglo XXI, muy, diríamos, exageradas, pero para la época quizás era bastante común. Por ejemplo, es una joven muy penitente, hacía bastante ayunos, quería de alguna manera representar la vida de Jesús en su pasión, por eso a veces cargaba una cruz, en algún momento se puso una corona de espinas oculta. Todo esto lo hacía como reparación, diríamos así, para compensar la incredulidad de muchos no creyentes, o también como reparación al mismo Jesús por las ofensas recibidas. Tenía ese sentido muy religioso y muy, diríamos, muy penitente, pero no dejaba por eso de ser una joven muy cordial, muy generosa, porque a lo mejor uno la puede presentar como alguien que fuera de muy mal carácter, y no, nada que ver. Tenía mucha amabilidad. De hecho, se la representa ahí con el hábito y con un niño Jesús, porque ella va a tener una aparición del niño Jesús estando rezando en el convento, y es por eso que aparece con la imagen del niño Jesús. Hay un hecho muy llamativo en su vida, ya que estamos hablando, y no quiero extenderme mucho, porque esto ya me lo han preguntado, es quizá lo que más se conoce de Santa Rosa, es la tormenta. Si vos le preguntas a los demás de Santa Rosa, y la tormenta de Santa Rosa. Yo vi una película hace poco, Una familia, no se estrenó acá en Argentina, tampoco es tan fácil conseguirla, pero un muchacho que estuvo en Perú la pudo conseguir y la pude ver, realmente muy linda, y ella confirma lo que yo ya sabía por los libros, es que en una, diríamos, invasión al puerto del Callao en Lima, unos corsarios holandeses venían a, diríamos, a extraer o a robar el oro y la plata que tenían mucho en esa ciudad, en Lima. Entonces ella, al enterarse, se pone a rezar con toda en la iglesia de los dominicos, que es Nuestra Señora del Rosario. Se pone a rezar frente al Santísimo, a la imagen, mucho tiempo, para que no haya violencia, no desembarquen, que Dios intervenga. Se mandó una tormenta que no pudieron desembarcar. No pudieron desembarcar. Ahí quedó exactamente la tormenta de Santa Rosa. Después ella se queda casi toda la noche, ahí en la película aparece, se quedó dormida, rezando, se durmió ahí en el templo, con otras mujeres que estaban acompañándola. Se quedó, y al otro día la despierta un religioso, le dice: ¿qué estás haciendo acá? No, estuve rezando. Bueno, ya desapareció la tormenta, volvió el sol. Bueno, se puso contenta, que no pudieron desembarcar. Los hechos históricos dicen que el capitán se enfermó y se murió. Tuvieron que volver, o sea que no pudieron desembarcar. De ahí está el tema de la tormenta de Santa Rosa. Qué buena. Ella, por eso se dice que Santa Rosa aleje las tormentas de la vida, o las personas atormentadas por algunas dificultades, que acuden a Santa Rosa por esa petición. Después ella murió joven, murió en 1617, estrictamente tendría 31 años. Va a morir primeramente por su estado de salud, era bastante precario, y va a morir en la casa de no la casa de los padres, sino en la casa de un contador amigo,
y de la señora que la albergaban ahí. Va a morir con su hábito, la atienden. No tiene nada mucho escrito, no hay solamente algunas palabras, pero sí, los biógrafos han escrito sobre su vida. Fue canonizada muy rápidamente, sí, porque antes los trámites eran bastante largos. En 1617 creo que fue canonizada en 1672, alrededor de esa fecha. Y es la primera santa en América, reconocida por la Iglesia, si no todos los otros santos han sido europeos. Claro. En 1816 los congresistas de Tucumán la nombran como patrona de la independencia, en 1816. Es la razón por la cual, como había algunos franciscanos ahí, entre los congresales eran 33 en total, pero no pudieron llegar los 33, llegaron 29. Había algunos franciscanos. Entonces es por eso que este templo lleva, de alguna manera está asociado a los franciscanos y a este nombre, por el tema de la patrona de la independencia. Estamos hablando de otro contexto cultural, en otra situación religiosa, de lo que era los inicios de la patria. Es por eso que lleva este nombre, Santa Rosa de Lima, que es la patrona justamente de Perú. Y ya que estamos hablando sí, otra vez de la parroquia y de lo local, en Rosario, esta parroquia, la parroquia de Santa Rosa de Lima, ¿en qué orden fue? ¿Cuál fue? ¿Fue la primera, la segunda, la tercera? Esta, como te decía antes, es la segunda iglesia nombrada en ese momento por el obispado de Paraná, nombrada como parroquia. Nosotros dependíamos, como la iglesia catedral también, de Paraná, o sea, de la ciudad de Paraná, donde estaba la autoridad eclesiástica, que es el obispo. Después, ya con el correr del tiempo, ya vamos a depender. Depender significa que la autoridad no va a ser más el obispo de Paraná, porque el Papa va a dividir las jurisdicciones, las provincias. Por ejemplo, lo que sería Misiones, Corrientes, Entre Ríos, va a quedar para Paraná, y Santa Fe va a tomar toda la provincia, y algunas otras provincias más. Vamos a depender de Santa Fe. O sea, en ese contexto y de ese momento, esta fue la segunda. La segunda. ¿Qué significa? ¿Que había capillas? ¿Había capillas que no eran parroquia? ¿O cómo estaba la historia? No, la historia estrictamente era, acá en Rosario solamente existía la catedral y esta iglesia, nada más. No había otra cosa. Claro. Empezarían allá a venir por las migraciones italianas algunas escuelas religiosas, empezaban a avanzar, pero como parroquias estarían esas dos nada más. ¿Y como capilla cuánto tiempo estuvo? No, capilla estuvo hasta 1800, claro, se celebraba misa a los franciscanos, porque se iba construyendo el templo. Claro. Hasta 1888, donde ya sí se oficializa, diríamos, se hace pública las celebraciones. Lo harían misa, y si había que hacer alguna celebración se anotaban en otro lado. Por ejemplo, en Paraná. En Paraná hay muchos documentos de anotaciones de esta iglesia, hasta que la iglesia, al no ser nombrada parroquia, tiene sus propios libros. Entonces ya comienza a anotar los propios bautismos ella misma, la misma iglesia. No depende de otra iglesia que está más alejada, en este caso Paraná. Claro. Entonces lo anotaban ahí. ¿Y el colegio después en qué? No, el colegio no se va a hacer, el colegio al final no se pudo hacer, que sería donde hoy estamos. Este recinto lo va a construir con la ayuda de la feligresía y el arquitecto. Lo va a hacer el padre, justamente, el padre Bertolo Natalio, va a construir esta casa parroquial, que acá estaría esa intención de los franciscanos, que al final no se pudo lograr, eso no se pudo concretar. Yo creo que porque después va a surgir el colegio normal. Claro. Entonces ahí ya me parece que habrá sido esa la intención. Claro. En ese año todavía no existía el colegio, 1863 no
la intención de los franciscanos era tener un colegio para niños pobres, no se pudo concretar. Después va a surgir ya este colegio que está acá frente nuestro, que es el normal, el colegio Nicolás Avellaneda. Es por eso que yo intuyo que es la razón por la cual no se llegó a término el deseo de los franciscanos de tener un hogar para niños. Claro, sí, porque yo había leído que sí estaba la intención del colegio. Sí, pero al final no se pudo concretar. Muy posteriormente, acá, ya en el año 60, un sacerdote inició acá un jardín de infantes. Un jardín de infantes, y aquí funcionó un jardín de infantes, creo que desde los años 60 hasta los años 90 estuvo un jardín de infantes. Pero solamente nivel inicial, nada más, un jardín de infantes. Pero esa intención de los franciscanos no se pudo concretar. Todos los sacerdotes que han pasado por acá han sido del clero diocesano, hasta que los franciscanos lo entregan a la diócesis, es decir, lo entregan significa que pasa a otro clero, al clero del obispo, al clero diocesano, que somos solo el clero de la diócesis, que soy yo, soy el padre Luis, que hace ya 12 años que estoy en esta parroquia. Soy propiamente el clero, digamos, secular, porque está el clero religioso, el clero secular, que los religiosos han sido fundados por algún santo, la gran mayoría. En este caso, San Francisco de Asís fue el fundador de los franciscanos del siglo XIII. Entonces, por eso que surgió esta orden, pues es muy meritoria, está en muchas partes del mundo. Es por eso que hay muchos traslados. Realmente los sacerdotes ya tienen más estabilidad. Han estado mucho, por eso te decía del padre Natalio Berto, que en general la ley canónica era que tenían que estar los párrocos hasta su muerte. Claro. Eran vitalicios, diríamos así. Cuando se hizo la construcción de esto, ¿con qué fondos se hacía en ese momento? Generalmente eran fondos propios de donantes. Yo estuve leyendo un poquito, de hecho al comienzo hubo bastante distanciamiento con las autoridades municipales y provinciales para poder ayudar, algo ayudaron, pero la gran mayoría han sido o ayuda de feligreses, de los mismos franciscanos, que consiguen alguna donación, pero se hizo en general por la misma feligresía, no ha habido tanto aporte del Estado, de la provincia en estas construcciones. Y muchos lo hacían con espíritu de fe, por ejemplo, el constructor de esto, que yo conozco al hijo que vive, el arquitecto de la Riestra, él donó los honorarios, o sea, no, como una persona católica, no necesita que me paguen, simplemente consigan cosas, se fueron construyendo de a poco, esto fue muy lento, no es fíjate, de 1863, que fue en los inicios, 64 hasta el 88, pasaron muchos años, o sea, fue una cosa muy lenta, como pasa en muchos templos acá de Argentina, son construcciones muy lentas, se va despacito, y después se va embelleciendo, ya cuando está la estructura, se van añadiendo cosas. Como o sea, los arquitectos también eran... Los arquitectos, acá tengo entendido que estuvo un arquitecto especialmente italiano, y dicen italianos, y después han completado algún arquitecto acá, hay un famoso arquitecto que se llama Micheletti, que es italiano, también vino, pero se instaló acá en Rosario, que va a hacer algunas partes acá también del templo. Pero bueno, este es un templo que tiene algunas características, por ejemplo, tiene columnas, que en ese momento era la forma de construir. Tiene una dificultad la columna no te permite la visualización. Por ejemplo, la catedral no tiene columnas. Entonces tiene una nave, se llama nave, una nave central, y esta tiene, diríamos, 3 naves, una nave central y 2 laterales. Es por eso que era la manera de sostener lo que se llama las cúpulas del techo, que le brinda una característica, tiene muy buena acústica este templo. De hecho han venido muchos coros, cantaban sin micrófono, porque tiene muy buena acústica, pues está un poco pensada para eso. Antes estaba el púlpito, donde el sacerdote subía, y desde ahí predicaba, de hecho eso se ha mantenido, no se ha sacado, entonces no era sin micrófono, entonces hablaba desde ahí a alguna altura, se escuchaba muy bien. De hecho,
A mí nunca lo hice, pero un sacerdote que justo, no sé qué pasó, como se quemó el equipo y estaba en plena misa, entonces subió y habló desde ahí y se escuchaba perfecto. Fue muy cómico el hecho de sacar una foto porque era, bueno, vamos a usar el púlpito porque no me escuchan nada. Bueno, y subí ahí como tiene como una especie de techito donde repercute la voz. Es muy interesante, bueno, eso... Igual estas 3 naves que está nombrando forman... Sí, son parte de la misma iglesia, se dice nave porque está muy asociado a la iglesia como que va navegando por el mundo. De hecho hay una historia aparece en los evangelios que Jesús calma la tempestad cuando las olas y el viento empiezan a inundar la nave, él está durmiendo, entonces lo despiertan, que nos vamos a morir. Bueno, entonces Jesús con su poder de Hijo de Dios va a calmar el agua que entraba fuertemente en la nave, o la barca, y también calmar el viento. Entonces, por eso que tienen algunas cosas relacionadas con la estructura de un barco, la iglesia como una barca, por eso se llama nave, la nave del templo. El timón sería el lugar de la palabra, diríamos, el timón y el sacerdote, el capitán, diríamos, en esta comparación, el que está sentado atrás, en esta comparación de la navegación. Es por eso que esa estructura tiene este templo. Yo estuve en otras iglesias que no, por ejemplo, no tienen columnas, pero tienen una belleza extraordinaria, tiene lo que se llama capiteles corintios, realmente es muy hermosa esta iglesia. Está muy bien cuidada dentro de estos años, porque ya tiene sus años, y tiene bastante arte, tiene frescos, o sea, ya lo vas a ver en los laterales, en los techos, también tienen pinturas en la cúpula, en el ábside, que es la parte de atrás del templo, y bueno, tenemos una reliquia de Santa Rosa, es una reliquia ósea de la Santa, muy pequeña. Estamos en el recinto del cinerario, que es este pilar, donde ahí dice la palabra cinerario, donde se depositan las cenizas en común de los muertos, donde las familias o las personas han dejado como testamento que sus restos estuvieran acá en este templo. Son cenizas en común con un fondo de tierra. Del piso donde yo estoy ubicado hay 3 metros de profundidad. Este cinerario tiene una capacidad para 7.000 deposiciones. Nosotros en estos momentos tenemos 800 deposiciones, o sea, va a tardar muchos años para que se pueda llenar. Acá hay unas 4 palabras en latín que expresan el misterio de la muerte y de la vida. Pax, que es la paz que deseamos para el alma que partió de este mundo. Spes es la esperanza en la promesa de Jesús de que Él va a regresar, en la promesa de la vida eterna. La fe, fides, que se resume en el credo, creo en la resurrección de los muertos. Y la luz que significa la gloria. Y acá arriba está una imagen de Jesús resucitado, venciendo a la cruz, a la muerte, y con la mano hacia arriba, o sea, mirando hacia el cielo, como esperando que todos lleguen al cielo, con la indicación de los 3 dedos, que era el símbolo cristiano de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces este es el primer cinerario, aquí está el reconocimiento de la Municipalidad de Rosario, en una placa, que fue inaugurado el 30 de agosto, el día de Santa Rosa, del 2015. Este es el primer cinerario de la Arquidiócesis de Rosario, no solamente de la ciudad de Rosario, sino de toda la arquidiócesis que abarca, y también de la misma ciudad. Acá estamos en el mismo sector, pero en otra parte del oratorio, en honor a San Pantaleón, que este es un santo laico, médico, que su sangre fue decapitado, su sangre se conserva en una ampolla todavía, es por eso que aparecen en la imagen, diríamos, los aceites que utilizaba. Hay también un elemento quirúrgico,
donde hay como un árbol, porque fue aseteado primero y después va a morir decapitado. Y acá tenemos lo que se llaman placas de gratitud, donde aparecen las personas que agradecen la intercesión de San Pantaleón por gracias concedidas, que han pedido por salud propia o por enfermos de su propia familia. Y antes de esto, que decían estas placas, están representaciones del cuerpo humano, donde pidieron por ejemplo, un cáncer de pecho, de pulmón, de páncreas. Entonces pedían la intercesión de San Pantaleón, concedida esa gracia, prometían hacerle la parte del órgano que estaba afectado. Esto ya no se utiliza más, simplemente se dejan placas, tuvimos que poner, porque antes la pegaban en la pared directamente, tuvimos que hacer estos paneles para que pudieran colocar la gente, nos avisa, entonces ahora nos dan la placa y nosotros se la pegamos. Pero este es un santo que también es copatrono de acá de la iglesia, donde la gente le tiene mucha devoción, y hace muchos años que está esta imagen acá, la ha puesto otro sacerdote. Ahí están relatos de su vida, cuando él curaba a los enfermos, cuando la gente venía a buscarlo, pero vuelvo a repetir, a un médico. Es por eso que le piden por temas de salud. Que esta bendición llegue a todos los que puedan recibirla a través de esta oración, que alcance especialmente a los enfermos que puedan estar más afectados por esta pandemia. Y en esta parroquia de Santa Rosa, yo sacerdote, el Padre Luis, le deseo esta bendición de corazón, que los bendiga Dios Padre, los sane Dios Hijo, los ilumine Dios Espíritu Santo, cuiden su cuerpo, salven su alma, brillen en su corazón, y descienda sobre ustedes esta bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén.